instaló en Lima una junta de gobierno que fue muy inestable y duró apenas unos meses. A Sánchez Cerro se le achacaba que quería presentarse como candidato siendo al mismo tiempo presidente. Además, había una crisis económica muy fuerte, que era la consecuencia de la depresión mundial. Fue tal la penuria del gobierno que los empleados públicos no cobraron durante 6 meses. Todas las actividades productivas se redujeron al mínimo y el hambre ganó las calles. Al producirse la crisis de los años 30 y hundirse los préstamos que se hacían de los Estados Unidos y paralizarse el país, literalmente, que es lo que hizo Leguía, ahí de la Torre va a entender muy bien que lo que va a galvanizar al Perú va a ser aquellos que rechazan ese control de los servicios de la industria, más que de la industria de los recursos naturales y de los servicios en el capital extranjero. Sánchez Cerro fue obligado a renunciar en marzo de 1931 y se formó una nueva junta de gobierno presidida por David Samanez Ocampo, que convocó elecciones para octubre. Sánchez Cerro partió a París y retornó en agosto para la campaña electoral. Tenía 41 años de edad, era piurano y tuvo prestigio entre los sectores populares menos organizados. Las trabajadoras de mercados lo idolatraron. También tuvo el apoyo del poder económico y organizó el partido Unión Revolucionaria. De acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones, ganó las elecciones con el 51% de los votos válidos. Hasta donde me ha sido posible comprobarlo, hubo hechos dudosos y hubo cosas impugnables en algunos departamentos, entre ellos Cajamarca, pero no llegaban al nivel de impugnar la elección y tampoco iban a afectar la totalidad de los votos. Ese es mi punto de vista. Pero la posición oficial del partido aprista sigue siendo que hubo fraude. El principal contendor fue el naciente Partido Aprista Peruano, conducido por su líder Víctor Raúl Haya de la Torre, entonces de 35 años, la edad mínima para postular. Y cuando entonces él llega, ya había un partido aprista peruano conformado en el Perú con autoridades y todo, pero tenía redes en los principales lugares donde había presencia. El APRA comienza a tener más fuerza en los lugares más modernos de la economía, llámese Talara, las haciendas azucareras, Vitarte, donde estaban los centros de producción, digamos, más modernos de la época, ¿no es cierto? Donde ya había existido una prédica anarcosindicalista, ¿no? Que en el APRA es la continuidad de esa prédica. El APRA obtuvo el 36% de los votos válidos gracias a una gran campaña. No contó con mayor apoyo económico, pero organizó muy bien a sus partidarios en un despliegue de actividad política impactante que asombró a sus contemporáneos. Y en el año 30, él ve venir esto, como dice Luis Alberto Sánchez, en el año 30 los apristas cabíamos en un sillón, en el año 31 ya llena, pagando la Plaza de Hacho en un discurso antiimperialista más de 60.000 personas, ¿no? Que había que pagar 5 céntimos. Entonces esto ocurre en las coyunturas donde se condensan aceleradamente los acontecimientos, pero para él el partido tenía un rol fundamental para llegar al poder. No era un independiente, no era un tipo que pensaba en que esto se lograba espontáneamente, sino tenía clara la construcción de un partido que es el partido sólido que hemos visto que logró sobrevivir 30 años en la clandestinidad. No cualquier partido sobrevive y no se descompone en la clandestinidad, cosa que no ocurrió con el partido aprista, ¿no? Joven tiene otra cosa que me parece importante rescatar. Él introduce el asunto del programa de gobierno como oferta electoral en el famoso discurso de agosto de 1931 en la Plaza de Hacho. Hasta entonces no se había producido en la política peruana presentar un plan de gobierno. Darle al peruano una nueva característica, un nuevo perfil psicológico. Tanto la tribuna como la antorcha
sobre todo la tribuna, que es la que hace la propaganda, la que prepara la venida de Haya al Perú, tú vas a ver incluso que hay un concepto muy moderno en los años, ese es el año 31, de preparar la llegada de Haya, de ir preparando día a día a través de la tribuna, ¿no? Mediante un discurso, una campaña perfectamente parecida a la que uno puede tener después de los 80. Haya actuó como una figura carismática, rodeado por la aureola del revolucionario, habiendo elaborado un discurso antiimperialista que cautivó a amplios sectores populares, sobre todo en el norte y entre los trabajadores organizados en gremios y sindicatos. A la vez, Haya prometía una reforma responsable, conducida por las clases medias que en un frente único conducirían al pueblo a la forja de un Estado fuerte, palanca del desarrollo. Desde el comienzo de sus campañas políticas, la idea del Estado democrático y poderoso cautivó a Haya. Haya Latorre regresa a Lima como un convencido demócrata, porque tiene una experiencia nefasta con el fascismo en Alemania y en Italia. Él ha visto de cerca todo lo que pasó en Múnich con Hitler y todo ese desenlace terrible del crecimiento del fascismo en Europa. Y él está a favor de no perder a las clases medias. Él piensa que el peor crimen del comunismo es hostilizar a las clases medias y lanzarlas a manos de la reacción para que se sientan protegidas con la reacción en contra de los trabajadores. Y por eso él está por el gran frente único de trabajadores manuales intelectuales contra los extremos de la derecha o del comunismo. Ese es el postulado del APRA del 31. Y es con ese postulado que hacen la guerra contra Sánchez Cerro. No es un aprismo procomunista o radical o que quiere una dictadura de algún tipo cercano al socialismo, como a veces se pone, ¿no? Exactamente, que es la forma de llegar al poder en las sociedades modernas. No se llega a través de un club, sino de un partido político. Este partido político lo construyó con seriedad, con un rol en el cual él se autodenominó el jefe. No ha existido, no existe aún en el Partido Aprista esa nominación, ese puesto, digamos así, ¿no? Con una jerarquía muy vertical, pero al mismo tiempo muy estructurada ideológicamente, orgánicamente.